vuelto a buscar a su pueblo serán un abrir y cerrar de ojos. Los que anduvieron en la luz fueron arrebatados. Los que caminaban a ciegas, lamentablemente no han visto nada, no han podido ver nada y no volaron en el rapto de la iglesia, aunque esté dentro de una congregación. Hay que estar despierto para recibir ese día. Hay que tener la lámpara encendida para recibir ese día. Está muy pronto a acontecer. Este mundo ya no aguanta más. Este mundo está bien, perdone la expresión, bien, pero bien podrido. ¡Aleluya! Sabe que Dios ya no aguanta más el pecado que hay en esta tierra. ¡Aleluya! Oramos, Padre de la gloria. Bendice a tu siervo, Señor, que va a traer tu palabra. Yo sé, Señor amado, que tú hablarás con nuestra vida a través de tu palabra. Porque tu palabra es poder. Tu palabra es el camino que nos lleva a heredar la vida eterna. Padre, te doy gracias. Fortalece a tu siervo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Y aprovechando que usted está de pie, leemos el capítulo 4 del libro de Génesis. El capítulo 4, Dios bendiga a nuestro hermano Luis, su familia, nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Juan, nuestros hermanos allí abajo. Dios los bendiga de una manera muy especial, hermanos. Nos alegramos de verlos, de encontrarnos nuevamente y ya recibiendo bendiciones de parte del Señor. Cuando el culto es dirigido por Dios, hermanos, siempre hay bendición de parte de Dios. Hemos sido bendecidos por los agradecimientos de nuestros hermanos. Esperamos también ser bendecidos por la palabra de Dios en esta maravillosa noche. Capítulo 4, verso 25 y 26 de Génesis. La Escritura nos dice de la siguiente manera: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y decimos amén a la palabra de Dios. Reciba su asiento, hermano. Espero poder expresar lo que el Espíritu Santo me ha, hermanos, alcanzado en esta escritura. La palabra Set, aquí mismo lo dice más abajo, significa sustitución o el que sustituye. Y sabe que esta familia, hermanos, se vio golpeada por un pecado. Adán y Eva, conocemos la historia, cómo pecaron, hermanos amados, y el pecado de ellos fue quizás no un pecado de inmoralidad, ni de adulterio, fornicación, sino lo que promovió la ruina para ese hogar, esa familia, fue el pecado de la codicia. Codiciar lo que Dios había prohibido, que en ese caso era tan solamente, hermanos amados, un árbol que daba fruto. Y el huerto del Edén tenía millares de frutas, hermanos amados, pero había uno solo en ese huerto que Dios prohibió. Pero siempre hay en el interior del hombre un deseo por lo prohibido, por lo que Dios prohíbe. Eso es lo que, hermanos amados, el hombre siempre codicia. Imagínese usted tener miles de frutos para comer, uno solo prohibido, y no aguantar eso. Entonces la codicia llevó a estos hombres al pecado. Ellos fueron destituidos del huerto, y en eso nacen dos hijos, hermanos amados, uno llamado Caín y el otro Abel. Caín era el primogénito, el que por mandato de Dios tenía que ser el que le adore, el que le bendiga en espíritu y en verdad. Pero por ciertas cuestiones, este hombre, amados hermanos, fue un adorador de Dios, pero un adorador a su manera,
un adorador a su forma. Y cuando Cristo se encuentra con la samaritana, Él pone un parámetro a los adoradores. Y Él le dice: los que me adoran, es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces no es de cualquier forma. Yo escuché en una ocasión a un predicador decir que bueno, no importa la forma, lo importante es adorar a Dios. No, lo que importa para Dios es la forma, hermanos amados, y cómo se le adora. Porque Dios no recibe cualquier adoración, cualquier alabanza. Y sabe que donde hay un verdadero adorador, donde hay una verdadera persona que adora a Dios en espíritu y en verdad, el diablo lo persigue. El diablo no quiere, porque la adoración verdadera a Dios, hermano, le es al diablo un perjuicio en sus oídos. Usted no sabe cómo el diablo se enoja cuando una iglesia la adora en espíritu y en verdad. Esos oídos del diablo, hermano, le retiñen, le resuenan. Esos oídos parece que le van a explotar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el diablo ataca ese punto? Porque él fue el jefe de la orquesta en el cielo. Mira el privilegio que tenía ese diablo, hermano. El jefe, el que dirigía. Él era el que con sus tamboriles, con su flauta, guiaba la orquesta del cielo. Y cuando el diablo levantaba la mano, todos los ángeles adoraban y bendecían a Dios. Pero por su altivez, su arrogancia, fue arrojado, hermano, de la presencia de Dios. Y es por eso que el diablo ataca en este tiempo la alabanza, la adoración. Y alabanza no es solamente cantar. Alabanza sale de lo profundo del alma. La alabanza, hermanos amados, tiene mucho que ver con la devoción. Por eso la devoción es distinto a la alabanza. La devoción es una vida entregada a Dios, una vida consagrada a Dios. Y el sacrificio a Dios tiene que ser, como dice la palabra de Dios, sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. 3 cosas. Entonces Caín, este hombre, era el primogénito, el que tenía que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero por esas cuestiones este hombre le adoró a Dios como quería, como bien se le antojaba. Pero Dios lo estaba viendo. Entonces nace Abel. Y hermanos amados, llegó el momento en que Abel era pastor de ovejas y Caín labraba la tierra. Y llegó el momento en que presentaron su ofrenda. ¿Quién la presentó primero? A ver si alguien sabe. ¿Quién presentó primero la ofrenda? ¿Fue Abel? Bendito sea el nombre de Dios, y lo vemos en la escritura, la palabra del Señor, que fue Caín, porque él era el primogénito. Dios le dio ese privilegio y le dice: tráeme vos primero la ofrenda. Y él va y presenta su ofrenda, y por atrás viene Abel con lo mejor que él había elegido de sus ganados. Trajo y lo ofreció a Dios. Y aquí está el punto clave, hermanos, en la diferencia de estos dos hombres. Porque dice la Biblia que Dios miró a Caín con desagrado y a su ofrenda. Mire, que no es solamente cómo le alabo, sino que Dios mira a quién le está alabando también. No es solamente a quién sacrifica, sino que Dios está mirando quién es el que está sacrificando también. Porque no es que Dios rechazó a Caín porque él trajo de los frutos de la tierra. No, porque dice la Biblia, la escritura, que dice que pero no miró con agrado a Caín. Y ahí dice: y a su ofrenda. Entonces lo que Dios vio primero, ¿quién le traía la ofrenda? ¿Qué forma se la traía? Y este hombre, hermanos amados, se ve que vivía una vida de cualquier forma, de cualquier manera. Por eso dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque vio a Caín primero. ¿Pero qué nos dice de Abel? Dice: pero Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque primero está la obediencia que el sacrificio. Primero está la obediencia que el sacrificio. Bendito sea el nombre de Dios.
Entonces Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo será que Dios nos está mirando en esta noche? No solo los hermanos que participamos, sino ahí. Cuando Dios rechaza una ofrenda, no es por la ofrenda en sí, sino por el que ofrece la ofrenda. Por eso es que Dios rechazó la ofrenda de Caín. No es porque él le trajo peras, ni manzanas, ni tomates, sino porque la vida de Caín no concordaba con, hermanos amados, lo que Dios demandaba. Bendito sea el nombre de Dios. Sin embargo, Abel pareciera ser un hombre, una persona íntegra. Cuando él viene, dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda en segundo lugar. Porque el que estaba ofrendando lo estaba haciendo de una manera de acorde a Dios. Pero ahí empieza, hermanos amados, el punto. Que Dios tenía, desde ese momento se trazó un plan con Abel. Un plan, un propósito. Y el diablo lo sabía. Ahí comenzó la lucha entre el bien y el mal. Porque cuando Dios maldice al hombre, a la mujer, a la tierra y al diablo, le dice al diablo: de la simiente de la mujer nacerá un varón que te pisará la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Y no estaba hablando de Abel, estaba hablando, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, que descendería de esa mujer. No estaba hablando de Abel, pero había una descendencia en la cual iba a nacer Cristo, y no era de Caín. No era de la descendencia de Caín, porque Dios lo miró con desagrado. Dios estaba mirando a Abel. Entonces ahí empezó el diablo a perseguirlo. Y Caín, siendo su hermano, dice que, hermanos, el segundo pecado que se manifestó en el hombre, vuelvo a repetir, no fue un adulterio, que hoy nosotros lo miramos como algo desastroso, y de hecho lo es, sino que fue la envidia. La envidia. No habrá un corazón envidioso aquí cuando canta el hermano o la hermana: ay, qué envidia que tengo porque lo hace mejor que yo. Bendito sea el nombre de Dios. Reprenda ese demonio en esta noche. Reprenda ese espíritu inmundo. Ay, el hermano le da y a mí no. Ay, el hermano participa y a mí no. Pues hágalo bien y Dios también lo va a honrar. Dios lo va a poner en alto. Pero no permita que su corazón se llene de envidia, porque la envidia promueve, hermanos, la muerte. Hay gente que desea vernos muertos a veces por la envidia. Hay gente que desea verlo muerto a usted por la envidia que le tiene. El Señor reprenda al diablo, hermano, y a esa gente. Porque cuando Dios ve que eso hay en el corazón de Caín, viene y le dice: ¿qué pasó que te ensañaste? Que estás tan enojado. Y no le dice, no, y bueno, y comenzó a buscar la vuelta. Y Dios le dice de esta forma: si tú hubieses hecho bien las cosas, ¿acaso yo no iba a recibir tu ofrenda también? ¿Por qué estás con esa envidia de tu hermano? ¿Por qué no te arrepientes en esta noche? ¿Por qué no te humillas, no te reconoces? Llama la vacaya. No es que yo soy mayor que él. No, es que cómo me va a predicar este si tiene menos edad que yo, tiene menos edad que el tiempo en el evangelio que yo. Sí, hay mucha gente, hermanos amados. Caín era el mayor que Abel, pero Dios honró a Abel porque Abel honró a Dios. Yo doy gracias a Dios por nuestro pastor, que nunca nos ha puesto, hermanos amados, traspié, sino que es más, siempre ha tratado de que los jóvenes resurjan. Pero hay un montón de gente así, hermano. Ay, que me va a venir a hablar este. Una persona una vez me dijo a mí, hermano, para mí, corregirme una persona a mí tiene que ser una persona que esté en una estatura mayor espiritual que yo. Y yo, hermano, pensé dentro de mí sin responderle: yo, si una mula viene y me corrige, que me corrija una mula, pero yo quiero la corrección de Dios. ¡Aleluya! Yo quiero la corrección de Dios. Pero a veces hay ese grado de arrogancia, de altivez en nosotros. No, que tiene que estar, y bueno, va a tener que resucitar Gigi Ávila, porque hay algunos que están allá arriba, pero de allá arriba Dios lo arroja, hermano. Porque el que se enaltece es humillado, y el que se humilla es enaltecido por Dios. No deje que la envidia afronte en su corazón, porque Dios le dice a Caín: si tú hubieses hecho bien las cosas, ¿acaso yo no te iba a honrar también?
Porque Dios no es que tiene nene lindo, no es que Dios, bueno, yo elijo a Abel y desecho a Caín. No, Dios no es así. Dios honra a los que le honran, dice la Escritura. La palabra de Dios con temor, hermano, y respeto en el corazón, con falla. De hecho, muchas veces la tenemos. Pero siempre está ese deseo de agradarle a Dios. Y cuando cometemos una falla, tener el corazón dispuesto para reconocernos, hermanos, para poder ser verdaderos adoradores delante de la presencia de Dios. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, porque cuando el diablo persigue, bendito sea el nombre de Jesús, es porque daño le estamos causando. El diablo sabía, hermanos, lo que Dios le había dicho. Va de la descendencia, va a nacer uno que te pise la cabeza. Y el diablo miró a Caín y dijo, y no, pero de este, ¿qué van a hacer si este anda más mal que yo? Entonces Abel, y ahí puso la envidia en el corazón de Caín. El que puso la envidia en su corazón, hermano, hermana, es el diablo, es Satanás. Pero hoy vamos a participar en la cena, y que usted pueda arrancar eso de su corazón. Arrancar eso de su corazón, esa envidia del diablo que le ha puesto Satanás en su corazón. Arránquela en esta noche, hermano. Arránquela. Y la envidia llevó a que Caín termine matando a Abel, con engaño, con astucia, con hipocresía, hermanos. ¿Cuántas veces hablamos de la hipocresía? Gente que se enojaron, y lo vamos a seguir diciendo. Mire cómo Caín se acercó con hipocresía a Abel. Vamos al campo, hermano mío, salgamos al campo. Ay, quizás le dio un abrazo como muchos, pero allá le estaba esperando, hermanos, para quitarle la vida. Eso es lo que acontece cuando una persona tiene envidia de su hermano. Busca siempre la ruina. Y con la hipocresía te aplauden. Y usted ve gente, hermano, que hablan peste del hermano Eduardo, mañana lo están abrazando. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Escúchelo. Eso es hipocresía. Y con Dios los hipócritas no tienen nada que ver. No, eso hay por montones, hermano. O patean al hermano Rubén mañana. Ay, qué siervo. ¿Pasa o no? Ay, qué iglesia, qué pastor, el pastor Alejandro no hay. Se van, hermano, a otro lado y no hay más mundana que la iglesia semada. El Señor reprenda al diablo y eso es hipócrita. Porque el diablo persigue cuando hay un verdadero adorador, hermano, que le adora en espíritu en verdad. Satanás quiere destruir a Abel, porque él sabía, hermanos, que de ahí nacería Cristo. Por eso, porque él dijo, bueno, Abel no me pisó la cabeza, pero lo está haciendo bien, está adorando y Dios está recibiendo. Algo va a pasar con esa generación, algo va a pasar con esa descendencia. De la descendencia de Abel nació el primer hombre que fue traspuesto, y ese fue Enoc. De la descendencia de Abel vino Noé. De la descendencia de Abel vino Abraham. Y el diablo lo sabía, porque era un verdadero adorador que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Llama la vacaya. Entonces allá en el campo lo mató. Pero un día se le presentó Dios y le dijo, ¿qué pasa, Caín? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con él? ¿Acaso yo soy guarda de él? Y cómo no, si él lo había invitado al campo. Traicionero, hipócrita. El Señor reprenda ese espíritu traicionero, ese demonio de traición, ese espíritu de hipocresía. Señor lo reprenda. Llama la vacaya. Señor lo reprenda. Yo no sé si usted puede reprender a ese demonio inmundo, espíritu de traición, de hipocresía. Y Dios le dice, no, es que la sangre de tu hermano está clamando. La sangre de Abel hasta el día de hoy está clamando en la presencia de Dios, porque allí en Apocalipsis lo dice, desde la sangre de Abel, la sangre de los justos claman en la tierra, claman por
justicia. Llama la bacaya. Cuidado, hermanos, porque ser tropiezo para uno de los pequeños de Cristo, dice la Biblia, mejor es atarse una soga al cuello con una piedra y lanzarse a los profundos del mar. Dios le puso un sello a Caín en la frente y le dijo: nadie te va a tocar porque estás maldito. Estás maldito. Estás maldito. Lo mató a su hermano. Pero esa sangre llegó en clamor a la presencia de Dios. Mire cómo llega allí a la presencia de Dios, hermano. Cuánta gente que han sido martirizadas, que han sido muertas por causa de Cristo, han sido quemados. Toda esa sangre está clamando y dice: justicia, 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 justicia. Y viene la hora en que Dios va a hacer justicia. Esos niños, esos bebés abortados por muchas madres, esa sangre clama y dice: justicia, justicia. Millares de niños abortados dicen: justicia, justicia. Y la justicia de Dios viene, hermano. Viene. Porque Dios es justo. Pasarán los días, pasarán los años, pero Dios va a juzgar. Dios no va a dejar por impune a Caín. Nunca. Llama la bacaya. Lo mató. Lo mató y el diablo dijo: ganamos. Tenemos la batalla ganada. Y de momento pareciera que sí. Porque ahora solamente queda Caín. Y Caín es un pervertido. ¿Quién adora a Dios ahora? Pero siempre hay un sustituto. Siempre hay alguien que sustituye. Un sustituto es alguien que toma el lugar de otro. Siempre Dios va a levantar a alguien para que le siga adorando, para que le siga bendiciendo en espíritu y en verdad. Siempre. Siempre, amados hermanos. Por eso Eva volvió a concebir y concibió a Set, el sustituto. El que iba a seguir con la descendencia santa. El que iba a seguir con la descendencia justa. Por eso dice, hermano, que Set concibió a Enós. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ese entonces nos muestra que por un tiempo los hombres dejaron de invocar el nombre de Jehová, porque quedó solamente Caín y Dios no aceptaba la ofrenda, la alabanza de ese hombre, y el diablo parecía que ganó. Pero Dios siempre tiene un sustituto. El diablo persiguió a la iglesia a mano poder, hermano. Intentó erradicarla. La iglesia primitiva fue perseguida y entregaron su vida a su cuello por la palabra de Dios. Pero el diablo mataba a uno y Dios lo sustituía con 10, con 15. El diablo mataba a 15 y Dios lo sustituía con miles, con millares y gente que se levantaba, y Dios seguía sustituyendo, porque siempre habrá un remanente, hermano. Siempre habrá un puñado de hombres que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y la persecución va a venir. No espere que todo va a ir sobre ruedas cuando las cosas van bien. ¿Acaso Dios no podía intervenir antes que mate a Abel? Es inevitable la persecución, hermano. Es inevitable la calumnia, la mala fama. Es inevitable, hermano, los problemas, los momentos difíciles son inevitables en la obra de Dios. Cuando estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, el diablo se levanta, Satanás se levanta, pero siempre Dios nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en victoria. Yo no sé si usted puede levantar su mano y decirle al diablo: estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria. Estamos en victoria, aunque al diablo no le guste, estamos en victoria. Shabalabakaya, Shimalabakaya. Se terminó. ¿No te ha dicho así el diablo? Se acabó. No, siempre hay algo, siempre hay un recurso de Dios. Si hay alguien que no se queda sin recurso, ese es Dios.
Ese es Dios. El recurso de Dios es interminable, hermano, interminable. Llama la bacaya. Lo que quería el diablo con la muerte de Abel es no permitir que Cristo nazca. Pero Dios no iba a permitir eso. No, porque después de Abraham vinieron Jacob, Isaac, Jacob, toda esa gente. Y el primer rey vino Isaí, cuyo hijo era David, de la misma descendencia de Set. Porque Dios siempre tendrá un sustituto. Dios siempre tendrá un puñado de hombres. Ahí Elías estaba en la cueva, hermanos, todo tembloroso y temeroso. Y le dice: Señor, yo solo he quedado. Pero Dios le dice: no, hay un puñado de hombres todavía que yo me los guardé. Yo me los guardé, dice Dios. Yo me los guardé, dice Dios. Por eso es que en este tiempo hay todavía una iglesia, porque yo me los guardé, dice Dios. Llama la bacaya. Porque hay muchos que piensan que sana doctrina es usar corbata y no comer pan dulce. Pero eso no es sana doctrina. No. Todavía hay un puñado de hombres en el mundo entero, hermano, dispuestos a mantener la palabra. Yo no sé si usted tiene la palabra incrustada en el corazón, la palabra de Dios. Llama la bacaya. Se terminó, los hombres dejaron de adorar a Dios. Yo gané. Pero un día Eva comenzó a sentir náuseas, comenzó a sentir mareo. Aleluya. Y Adán le dijo: estás embarazada. Estás embarazada. Porque la promesa de Dios se va a cumplir. Los planes de Dios se van a cumplir. Escúchelo, hermano. Los planes que Dios tiene con usted se van a cumplir. Sea por sobre quien sea. Cuando hay un plan de Dios, Dios lo va a cumplir. Shamalaya. El diablo va a querer terminar. Y el diablo le va a decir: estás acabado, ya listo, no hay más. Pero los planes de Dios siempre se cumplen. Siempre. 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 Llama la bacaya. Shima la bacanda la basábala. Y de repente, hermanos amados, Set comenzó a crecer y tiene a su hijo Enos. Y los hombres comenzaron nuevamente a adorar a Dios. El diablo dice: ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió si maté a Abel? Y Enos tiene otro hijo, y ese hijo tiene otro hijo, y nace Enoc, y se lo traspuso, se lo llevó Dios porque caminó con Dios. Era la descendencia elegida por Dios, era la descendencia que Dios había determinado, de la cual nacería el Mesías. Era la descendencia que Dios había elegido. La iglesia es la descendencia que Dios tiene en esta tierra, hermanos, para anunciar la palabra de Dios. Usted y yo no somos cualquier cosa. Dios nos ha separado, Dios nos ha apartado para adorar y bendecir su nombre. Por eso el diablo persigue a la iglesia. Por eso la iglesia primitiva fue desparramada. Por eso, hermanos, las madres de la iglesia primitiva le arrebataban los niños de sus brazos y se los tiraban contra el piso, los mataban. Porque el diablo no soporta donde hay una iglesia verdadera que adora en espíritu y en verdad. No lo aguanta, hermano. Y esa iglesia no es la iglesia Semán, ni fulano, ni mengano. No, es la iglesia de Cristo. Ay, nosotros no honramos la institución como muchos. La institución, el Señor reprenda al demonio de institucionalismo. Como dije, como muchos que piensan que sana doctrina es usar corbata y se quedaron en el pasado. Llama la bacaya. Pero el Señor nos ayuda, hermano, a mantener la palabra de Dios hasta los días que Cristo venga. Y el diablo comenzó a perseguir la iglesia primitiva.
Luego, hermanos amados, del nacimiento de Jesús nació la iglesia. Y es por eso que la descendencia divina sigue. La iglesia es la novia del Cordero. La iglesia es la elegida. La iglesia es la apartada para Dios. Es por eso que Satanás persiguió a la iglesia hasta no más poder. La persiguió hasta lo sumo, hermano. La persiguió hasta lo último. Narra la historia de los apóstoles. Fueron muertos muchos de ellos. Jacobo fue muerto a filo de espada. A Santiago, el medio hermano de Jesús, lo arrojaron del pináculo del templo. Allí donde entraban los de sotana larga, los de corbata a adorar a Dios, de ahí lo arrojaron de arriba. Pero dice que la historia que permaneció vivo ahí y lo mataron a palos como un perro. Porque el diablo quiso exterminar, hermanos, la verdadera adoración. El diablo quiso exterminar porque sabía que la iglesia iba a seguir la descendencia. La iglesia es la que tiene que completar, hermanos amados, la labor, el trabajo de la adoración a Dios aquí en la tierra. Porque allí en el cielo hay quienes le adoran. Y allí en el cielo la iglesia seguirá la adoración también. Es la iglesia la encargada de seguir aquí invocando el nombre de Jehová. Es la iglesia. La descendencia, hermano, pareciera que se detuvo, pero no se cortó en ningún momento. Pasó la iglesia de Éfeso, pasaron las demás iglesias, los persiguieron. La iglesia de Esmirna, que fue la más perseguida, los pusieron presos, los mataron, le sacaron sus trabajos, le sacaron sus propiedades, sus bienes. Y el escritor a los hebreos dice: el despojo de vuestros bienes lo sufristeis con gozo. Y ahí menciona, hermanos, los padecimientos. Encarcelados, atribulados, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá errantes por cavernas, por cuevas. Hoy estamos bien vestiditos. ¿Quién se vistió con piel de cabra y de oveja hoy? Ay, pero esta es la iglesia que mantiene todavía. Esta es la iglesia que todavía, hermanos amados, tenemos que mantener, que invocar verdaderamente el nombre de Dios. Porque esto se está terminando ya. Pero llegó el momento en la historia de la iglesia que el diablo logró. Pareciera ser como así como mató Caín a Abel. Pareciera ser que el diablo logró callar la iglesia. Fue en el tiempo, hermano, del resurgimiento, donde un hombre llamado Constantino, emperador romano, puso a la iglesia evangélica como la iglesia oficial del Estado. Ahí nació lo que se conoce hoy como la iglesia católica. Y de ese momento, hermanos amados, pareciera ser que vino un silencio. Que los hombres ya comenzaron a invocar el nombre de Dios, pero a su manera, como Caín, a su forma. Y Dios aborrecía, Dios abominaba eso. A Dios le daba náusea eso. Y el diablo dijo: he logrado una vez más callar la verdadera adoración. Pero de repente Dios despertó el corazón de un monje llamado Martín Lutero, un hombre lleno de fallas. Porque Dios no utiliza perfecto. ¿Sabe por qué Dios no utiliza perfecto? Porque no hay. Por eso hay mucha gente que Dios no los utiliza, porque se creen perfectos y Dios no utiliza perfecto. Por eso hay gente que van a morir sentados porque se creen perfectos y no hay nadie perfecto. Dios utiliza lo imperfecto. No lo inmundo, no malinterprete, no lo inmundo, lo imperfecto. Porque ser santo y ser perfecto hay una diferencia grande. Perfecto es los que están en el cielo. ¿Qué dice el Señor del diablo? Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. Y entonces, hermanos, ¿quién de nosotros no es imperfecto? ¿Quién en alguna oportunidad no tiene alguna maldad? Algo que se le escapa, una palabra, un pensamiento, algo.
Entonces somos imperfectos, pero eso no quiere decir que no seamos santos, porque fuimos apartados para Dios. Fuimos separados para Dios. Y usted está aquí, yo estoy aquí para que Dios me perfeccione. Para que Dios me perfeccione. Y Dios levantó a ese hombre, Martín Lutero, hermanos. Y una mañana comenzó a escribir las doctrinas falsas que la iglesia, la descendencia, hermanos amados, que no era la de Dios, la iglesia católica, estaba enseñando. Las indulgencias, el purgatorio, la salvación por obras. Todas esas cosas Martín Lutero, el Espíritu Santo las contradijo y fue y la pegó allí en la catedral más grande de Alemania. Y cuando el sacerdote abrió la puerta, se encontró con eso y dijo: ¿quién es? Y ahí comenzó la persecución de vuelta. Y ahí, hermanos, este hombre comenzó a arrastrar tras sí, Martín Lutero, un montón de gente que comenzaron a ser iluminados por la palabra. Y una vez más los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Una vez más los hombres comenzaron a adorar a Dios. Shama la bacanda la basaya. Shama la bacaya. Y esa voz hasta el día de hoy se ha corrido. El sustituto, el que sustituye, Dios nunca se va a quedar sin recursos. Pero ahora con esto termino. Está lo que el diablo destruye y Dios lo sustituye. Pero ahora están los que hacen las cosas mal y Dios lo sustituye también. Por eso dice en Apocalipsis: para que nadie tome tu corona, retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Porque ni usted, ni yo, ni nadie es indispensable. Si yo hago las cosas mal, Dios me va a sustituir. Dios va a poner otro en mi lugar. Y cuando ponga otro en mi lugar, yo no me puedo llenar de envidia y de celo porque he hecho mal las cosas. ¿Qué le pasó a Saúl, hermano? Dios lo sustituyó. ¿Por qué? Porque hizo mal las cosas. ¿Y qué le pasó a Saúl? Se llenó de envidia. El mismo pecado de Caín. Lo persiguió a David por envidia. Dijo: ¿quién es este muchacho? Lo único que le falte, que me quite el trono. Y así era, hermano. Dios lo había señalado. Escuchamos la alabanza a David, porque era él de la descendencia de Set, no Saúl. Era él. Entonces retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. El diablo nos persigue, hermanos. Satanás seguirá persiguiendo a este hombre que tenemos aquí atrás. Hermanos, Satanás lo ha perseguido hasta no más poder. Por eso la iglesia tiene que cubrir al ministro. No cubrir con hipocresía. Yo he escuchado a muchos hermanos: hay siervos como pastor. Y los hermanos han escuchado también. No sirve eso. No. Porque mañana andan hablando pestes. Pero basta ya de hipocresía, hermano. Si amamos, amemos de corazón o no amemos nada. Llama la bacaya. Levante su mano y adora a Dios un momento, hermano. Que tiemble el diablo en esta noche. Que tiemble Satanás en esta noche. ¡Ay, te alabo, Padre! ¡Te alabo, mi Dios! ¡Bendigo tu nombre! ¡Shama la bacanda, la basaya! ¡Bendigo tu nombre, papá! ¡Bendigo tu nombre! Póngase de pie en esta noche. Y rabashaba la bacaya. Habrá alguien que necesite de Dios, pase al altar en esta noche. Un solo llamado, yo no me extiendo, usted sabe. ¡Viva la Masaya! Hermano, no nos amedrentemos. No nos atemoricemos. El diablo nos va a perseguir. Pero aunque quedemos 10, 15, vamos a seguir luchando en el nombre de Jesús.
Shaya Masaya. Shaya la Macaya. Nuestro hermano pastor, nuestro hermano Luis están orando. Shaya Masaya. Shaya la Macaya. Están orando con fe en esta noche. El diablo quiere destruirte. Quiere destruirte porque Él sabe quién eres tú. Él sabe que eres instrumento en las manos de Jesús. El diablo quiere destruirnos porque Él nos conoce bien. Él sabe que pertenecemos a un Cristo de poder. El diablo quiere destruirte porque Él te conoce bien. Pertenecemos a un Cristo de poder. El diablo quiere destruirnos porque Él nos conoce bien. Él sabe que pertenecemos a un Cristo de poder. Y balaba shabalaya. Shamalabakanda laba shabalabakaya. Fortalece, Señor, a tu siervo, el pastor. Fortalece a su familia, Dios, toda obra del diablo que allí Satanás está preparando. Son desechas esas obras inmundas del diablo, de Satanás, que está preparando contra la familia del pastor. La iglesia orando. Deshace esa obra del diablo inmundo en el nombre de Jesús. Señor amado, tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Todo plan del diablo que se levanta contra el pastor y su familia sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra de los brujos, los hechiceros, mi Dios. Toda obra de los brujos, los hechiceros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para gloria de tu nombre. Y malaba shabalaya. Shamalabakaya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Hay poder en Cristo. Gracias a Dios en esta noche. Toma su asiento, amada iglesia.